Corintios, capítulo 4, nos quedamos en el versículo 9, donde quedaba la última frase, ¿verdad? Se había estudiado perseguidos, mas no desamparados, pero falta la última frase de derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa eso de derribado? ¿Qué es estar derribado? Caído. Efectivamente, caído, derribado. Cuando tumbamos algo y lo tendemos en el suelo, ¿verdad? Es abatido. Es cuando te han tirado al suelo, cuando han conseguido derribarte y te ves tumbado. El diablo es especialista en tumbar a la gente. Es especialista en golpes bajos, que a veces te dejan en el piso, ¿verdad? ¿Alguna vez has llegado a estar de esa manera? ¿Tumbado? ¿Derribado? ¿Llegaste a pensar que no podrías continuar con la batalla? Yo he estado en esa situación. Yo sé lo que es estar derribado. Y solo la misericordia de Dios, su infinita bondad y su amor incondicional es lo que me pudieron levantar. Y por él yo estoy hoy aquí, gracias a Dios, mostrando que podemos llegar a estar derribados, mas no destruidos. ¿Amén? Como dice Pablo ahí. Una imagen que puede ayudarnos es como la del boxeador, ¿no? ¿Han visto un boxeador cuando le han dado un golpe, lo han dejado cao y ¡bum!, cae como un saco de patatas a la lona y queda allí tumbado y bueno, queda como aturdido, no pierde la conciencia, pero tiene que sacudirse y volver a levantarse y seguir peleando hasta conseguir la victoria. Así muchas veces los cristianos estamos, muchas veces. Nos dan un golpe que parece que ya han acabado con nosotros, nos tumban al suelo, nos dejan casi cao, pero tenemos que sacudirnos y volver otra vez a hacer un esfuerzo más y remontarnos, sacar fuerzas de donde no las hay. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 40 cuando dice que el Señor nos dará fuerza al cansado? Dice, da fuerza al que no tiene ningunas y levantarán alas como las águilas. Amén. El Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y cuando tú te han tumbado al suelo pero no te das por vencido, sigues confiando en la misericordia de Dios, te agarras de su mano poderosa y te levantas, y aún casi sin fuerza Dios va a guiar tus pasos y te va a llevar a la victoria. Porque puede que pierdas una batalla, pero no vas a perder la guerra. Porque ya la batalla, la guerra, la ganó el Señor por nosotros. Amén. Así es como el creyente que conoce a Dios puede que caiga, pero si su relación con Dios es genuina, ese creyente no se va a dar por vencido. Volverá a levantarse, presentará pelea y bueno, hasta que el Señor le llame a su presencia para otorgarle la corona de la vida. No hay experiencia que a más cristianos tumbe que el pecado. Cuando un cristiano queda derribado, generalmente, aunque la primera reacción es siempre culpar a otros, es que mi mujer, es que mi marido, es que el trabajo, es que esto, es que aquello. Aunque la primera reacción siempre sea la excusa, en realidad, si te ves tumbado en el suelo, analiza tu vida, porque seguramente en algo has perdido el camino. Seguramente en algún momento has pecado, te has alejado de Dios. ¿Se escucha bien? Noto como que hay un eco, o no sé si se oye. ¿Se oye bien? Bueno. Entonces son mis oídos. El
El pecado es demoledor, es demoledor. El diablo te lo pone fácil, te invita, te lo sugiere, te lo pone fácil, pero una vez que has caído, ahí te pone el pie en el cuello y se regocija sobre ti, sobre tu caída. Y aún así muchos cristianos se permiten jugar con el pecado. Pero el pecado no es algo con lo que debamos jugar, porque la paga del pecado ya sabemos cuál es. La paga del pecado es muerte. Nadie tontea con el pecado y sale ileso. Siempre que tonteas con el pecado, acabas dañado. De una forma o de otra, acabas dañado. Si coges la historia bíblica, puedes ver cualquier personaje que tú quieras. Cualquiera. Piensa en cualquier personaje. Si tonteó con el pecado, salió perdiendo. Salió dañado. De alguna manera, salió perjudicado. Nadie juega con el pecado sin pagar las consecuencias. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque nos lo presentan como algo inofensivo, pero no lo es. El pecado nunca es inofensivo, siempre es mortal. Recuerda que aun cuando el pecado te haya abatido, aun cuando te haya derribado, recuerda que aún así Dios proveyó por medio de su Hijo la liberación para tu vida, el perdón para tus pecados. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Juan? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la paga por nuestro pecado. Por tanto, una derrota no significa la pérdida de la guerra. Yo no sé si alguno aquí en esta noche se siente derribado, se siente tumbado, se siente caído, pero déjame decirte, no tiene por qué ser el final. Si tú te agarras al Señor, si te acoges a su mano poderosa, Él te levantará, pondrá tus pies sobre la roca y te dará la victoria. El final, o sea, una derrota en una batalla no significa la derrota en la guerra, sino más bien una derrota no es sino una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Perder una batalla es perder la guerra? No, desde luego que no. La guerra ya está ganada porque la ganaron por nosotros. ¿Quién ganó la batalla? ¿Quién le ganó la guerra? Jesús. Él la ganó por todos nosotros. Es más, es posible que seas derrotado una y otra vez. Pero cada una de esas veces, levántate y sigue a Cristo. Hay un pasaje, creo que es en Miqueas, donde dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es decir, es la decisión de no quedarse postrado. Es la decisión de que no voy a caer, pero si caigo, me levantaré y continuaré en la batalla. Esa es la actitud correcta de los hijos de Dios. Recuerden las palabras del Señor Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Una vez más, la confianza de Pablo es admirable cuando leemos. Yo sigo oyendo un acople por ahí, Oscar. Por favor, mira a ver si lo puedes mejorar, porque oigo como un acople. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si observamos el proceso que Pablo ha seguido aquí en estos pasajes, es realmente eso, es un proceso.
Con estas palabras, él comienza hablando de tribulación, pero una tribulación que va en aumento y que llega hasta hablar de destrucción. ¿Te has sentido alguna vez en un proceso así? En un proceso que parece que las cosas van de mal a peor, que parece que te viene un problema y no acabas de resolverlo y te viene otro más grande y te hace sentir mal, y cuando te sientes mal pasa algo que todavía te hace sentir peor y parece que no ves la salida por ningún lado. En esos procesos son normales en este mundo. Mientras estamos aquí en la tierra vamos a enfrentar muchas veces este tipo de proceso. Sin embargo, Pablo nos ha estado mostrando que en todos esos puntos, en todas esas situaciones, hay una salida. Y siempre la salida es Cristo. La fe en Jesús, en su obra en favor nuestra. Por tanto, la fe es la respuesta ante cualquier ataque del enemigo. La fe. Ante cualquier ataque. Cuando los problemas llamen a tu puerta, deja que sea tu fe la que abra. Cuando tu fe haya abierto la puerta, no encontrarás ningún problema. Porque la fe te lleva a ver más grande a Dios que a los propios problemas. ¿Ok? Por esa razón, aún podemos llegar a estar derribados, pero no destruidos. Porque Dios proveyó para nuestra victoria en Cristo Jesús. Como Pablo escribió en Romanos 8, vamos a leerlo. Romanos 8, versículo del 11 al 13. Romanos 8, del 11 al 13. Dice la palabra ahí: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Esta es nuestra esperanza. Si Dios levantó de los muertos a Cristo, también a nosotros nos levantará. Si Dios le dio poder y fuerza a Jesús para soportar, Él nos dará poder y fuerza para soportar. Porque si lo hizo en Cristo, también lo puede hacer en nosotros. Esta es la fe del creyente. ¿Qué es lo que nos dará la victoria en la batalla que tenemos por delante? La fe. La fe. La plena confianza en Dios y en su provisión para cada situación en la que nos vayamos a encontrar. La fe. Por difícil que sea, la fe es lo que nos dará la victoria. La fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Y sabemos que Dios nos concede el poder para vencer por medio de la fe. Si aún no has experimentado ese poder de la victoria en Cristo, puede ser que quizás todavía no le hayas entregado tu vida al 100% al Señor. Pero si lo haces, tú experimentarás el poder de Dios obrando en tu vida y dándote la victoria. Porque Dios es fiel. Dios no falla jamás. Tú experimentarás el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra del pecado y de la muerte. Como está escrito en Romanos 8, del 1 al 2. Fíjense ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que estas palabras del apóstol Pablo tienen que llenarnos de esperanza,
de esperanza en el creer, de esperanza en la fe. La fe en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es real, en un Dios que sigue vivo, en un Dios que no se cansa, en un Dios que no se desespera, en un Dios que no se da por vencido con ninguno de nosotros. Amén. Puede que tú te des por vencido, pero Dios no se da por vencido. Él siempre va a seguir ahí. Leamos los versículos del 10 al 12 de 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, del 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Desde la perspectiva cristiana, se ve la muerte y la vida se ven de la misma manera que sin fe. Repito la pregunta. Desde la perspectiva cristiana, la vida y la muerte, o la muerte y la vida, ¿se ve de la misma manera con fe que sin fe? ¿Qué es lo que cambia? La esperanza, ¿no? El cristiano tiene esperanza. Y justamente eso es lo importante, eso es la gran diferencia que separa una vida de fe de una vida sin fe, ¿verdad? Sin fe no hay esperanza. Sin fe, la muerte es la desesperación, porque es el fin de todo. Con fe, sin embargo, la muerte no supone ninguna desesperanza. La muerte solo supone una siesta de la que pronto despertamos a una vida mejor. Por tanto, sí que cambia. No es pérdida, es ganancia, efectivamente. Y despertamos en la presencia de Dios, libre ya, sueltados ya las cadenas que nos atan a los dolores, a las enfermedades, a la muerte, quitados ya de todo ese peso, tendremos una vida nueva, reservada en los cielos, esperándonos. Bendito sea el Señor, yo quiero esa vida ya. Yo quiero esa vida ya. Pablo aquí va a usar la vida y la muerte como una paradoja, mediante la cual él se va a identificar con el sufrimiento de Cristo, con el padecimiento de Jesús, su Señor. Y esa identificación con Cristo, aún en el sufrimiento y aún en la muerte, le hacía poder creer y proclamar su fe en la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. ¿Puede haber resurrección sin muerte? No. Como no puede haber victoria sin lucha, ¿verdad? Algunos quieren tener victorias, pero no quieren pasar por batallas. Eso no puede ser. No puede ser sanado si primero no estás enfermo. No puede ser resucitado si primero no has muerto. Y la experiencia de la muerte quizás sea demoledora, quizás asuste, pero el cristiano no debiera asustarse. Pablo dice en Romanos 6:8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, es decir, hay una identificación con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué dijo Pablo esas palabras? Porque sabía que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Resucitó de entre los muertos, demostrando que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder para cumplir con su palabra, para vencer a la muerte. Alguien dijo que Pablo no solo contaba
la historia de la pasión de Cristo, sino que se identificaba con ella hasta el punto de experimentarla en su propia vida, en sí mismo. Muchos cristianos actualmente no quieren identificarse con los padecimientos de Cristo. Quieren identificarse con el Cristo glorificado, con el Cristo de poder, pero no quieren saber nada del Cristo sufriente, no quieren saber nada del Cristo que padece, del Cristo que muere. De ese no quieren saber nada. Y tú no puedes disfrutar del Cristo glorioso si no te identificas primero con el Cristo sufriente, con el Cristo que muere, con el Cristo que padece para el perdón de tus pecados. Muchos cristianos también no pueden disfrutar de esa experiencia porque le ha sido negada por falsos predicadores de una vida cristiana sin lucha, de una vida cristiana onírica, es decir, de ensueño, sin problemas, sin dificultades. Una vida cristiana que en realidad es falsa, porque no existe una vida cristiana así, al menos no aquí en la tierra. Recuerden las palabras de Jesús que ya citamos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. No existe una vida cristiana sin lucha, no existe una vida cristiana sin batalla, sin sufrimiento. Pero la gente no quiere sufrir, quieren lo cómodo, quieren lo bueno, lo positivo, no quieren lo negativo. Actualmente tenemos un montón de gentes en las iglesias que creen que son cristianos, pero que son incapaces de identificarse con el sufrimiento de Cristo, con el padecimiento de Cristo, con la pasión y muerte del Señor Jesús. Pero si tú no te identificas con la pasión y muerte de Cristo, no podrás identificarse con la resurrección de Cristo. Quieren identificarse con la victoria, pero no con la lucha, con lo bueno, pero no con lo malo. ¿Y saben qué? Si no te identificas con su muerte, no podrás identificarte con su resurrección. ¿Ustedes entienden la importancia de esa declaración? ¿Lo entienden realmente? La palabra que Pablo usa aquí para hablar de la muerte de Jesús no es la que normalmente se usa en el Nuevo Testamento. Curiosamente, este es el único pasaje en el que se usa un término diferente para hablar de muerte. Normalmente, siempre que en el Nuevo Testamento aparece la palabra muerte, es traducida del término griego thanatos, que significa eso, morirse. Pero Pablo aquí no está usando la palabra thanatos, usa la palabra necrosis. Y la palabra necrosis significa el proceso de estar muriéndose. No es el acto de morirse, sino el proceso de estar muriéndose. Sí. Hay que darle... ¿Por qué esto es importante? Es importante este detalle. ¿Son importantes los pequeños detalles como estos en la Biblia, sí o no? Para mí sí lo son, porque estos pequeños detalles cambian el sentido del pasaje. Pueden ser sinónimos. Thanatos y necrosis son dos términos griegos que los dos se pueden traducir por muerte, pero son sinónimos en el sentido de que significan muerte, pero no son sinónimos en el sentido de lo que significan. Uno significa el acto de morirse y el otro el proceso de estar muriéndose. Y hay una diferencia en esto. ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo está hablando justamente aquí del proceso de morirse. Dice... llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Llevando en el cuerpo siempre. ¿Qué quiere decir Pablo? Que habla de llevar en sí mismo la muerte de Jesús, en su propio cuerpo. O, como dicho de otra manera, como que Él está expuesto continuamente a la muerte por amor del Señor, ¿no? Todos nosotros sabemos que este cuerpo físico se deteriora. El cuerpo físico que tenemos poco a poco envejece, se debilita y entra en agonía y descomposición final.
Yo he tenido la oportunidad de experimentarlo ahora en este proceso de enfermedad que he tenido. Me he sentido débil, me he sentido limitado. Sin embargo, no creo que sea a eso a lo que Pablo está refiriéndose. Él está usando ese término en un sentido figurado. Se refiere a la experiencia de identificarse con Cristo en su padecimiento, en su proceso de muerte. Y ese es el tema de la predicación de Pablo. Pablo siempre va a hablar de esto. Va a hablar de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, porque es el corazón del Evangelio. No hay Evangelio verdadero si no se habla de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pablo está usando estas palabras, como digo, en sentido figurado, no en sentido literal. Él, a tiempo y destiempo, él siempre va a proclamar la muerte del Señor Jesús, estando él mismo dispuesto a padecer, a dar su propia vida por mantener ese mensaje. Hemos hablado ya muchas veces de las aflicciones de Pablo, de todas las tribulaciones por las que él ha tenido que pasar, de cuánto tuvo que padecer, como Jesús mismo le anunció en el camino a Damasco, por causa de su nombre. Pero el morir día a día, el morir siempre, el estar muerto, el mantenerse muerto, es un proceso de negarse a uno a sí mismo, que también es otro tipo de muerte. Fíjense en el capítulo 6, versículo 9 de 2 de Corintios, dice como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como moribundos, como gente que se está muriendo. Dice, pero mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como moribundo, pero no muerto, como alguien que se está muriendo, pero no como alguien que ya se murió. Hay una diferencia en esto. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, léanlo conmigo, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 31, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol debe tener en mente las palabras del Señor Jesús de Mateo 16, 25, ¿verdad? Cuando él dijo que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Pablo dice, yo tengo que perder mi vida, tengo que exponer mi vida, porque sé que exponiéndola, entregando mi vida a Cristo, es como la voy a hallar. Si yo me guardo mi vida para mí mismo, entonces la voy a perder. Y esto es un error muy frecuente, incluso en muchos cristianos. Hay cristianos que le dan más importancia a su propia vida que a la vida de Cristo en ellos. Y no se dan cuenta del error que esto supone. Si tú te guardas tu vida para ti, la perderás. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo y se la entregas de verdad al 100%, ahí es donde la hallarás. Y esto son las paradojas del reino de los cielos. Las paradojas del reino de Dios son así. Son una contradicción, pero son reales. Es palabra de Dios y Dios siempre dice la verdad. Entender esa paradoja es fundamental para la vida cristiana, especialmente en tiempos de persecución. En tiempos de persecución muchos dejan de seguir a Cristo porque no quieren perder su vida y al final la pierden. La pierden, mientras que aquellos que son dispuestos a entregar su vida son quienes la ganan, quienes la hallan.
Quizás la mejor explicación de todo esto la tengamos en Romanos capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Vamos a leer Romanos 6, del 6 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, sabiendo esto, porque lo sabemos, hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué dice ahí? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros. ¿Entienden esta metáfora? ¿Qué significa considerarse muerto al pecado? Incluirse. ¿Qué significa eso de considerarse muerto al pecado? ¿Ustedes creen que a un muerto le llamará la atención la tentación? ¿Puede un muerto ser tentado? Por eso Pablo nos invita a vivir muertos, muriendo, como muertos al pecado. No practicando el pecado. Muertos para todo aquello que sea desagradable a Dios. Negándonos a nosotros mismos. Es un proceso. La vida cristiana debe ser un proceso de muerte. Muerte a lo malo. Vida a lo bueno. ¿Qué significa considerarse vivo para Dios en Cristo Jesús? Que debemos vivir ¿para quién? Para Él. No para nosotros, para Él. Para servirle, para agradarle. Ese es el verdadero sentido de la vida cristiana. La vida cristiana no tiene como objetivo fundamental hacernos felices, darnos una buena vida, ni hacer que nuestro camino sea un camino de rosas. Esos no son los objetivos de la vida cristiana. Los discípulos de Cristo no son llamados a vivir como ricos, ni a vivir como poderosos. Los discípulos de Cristo somos llamados a vivir para Él, por Él y para Él. O mejor aún, somos llamados a dejar que Él viva en nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, me llama la atención de que Esteban murió muy pronto. Fue el primer mártir cristiano. Apenas comenzara la predicación de la palabra, Esteban murió. Jacobo murió, el hijo de Zebedeo. Y otros muchos pagaron con sus vidas la predicación del Evangelio. Muchos murieron como mártires en los primeros años del cristianismo. En cambio, la vida de Pablo fue guardada, protegida sobrenaturalmente por Dios en muchas ocasiones. Y yo me pregunto, ¿estaba Dios haciendo acepción de personas entre Pablo
y Esteban o Jacobo y los demás? ¿Por qué protegió a Pablo tantas veces y a Esteban no lo protegió ni siquiera la primera vez? Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene un plan distinto para cada uno de nosotros. Y esto es importante entenderlo, porque a veces cometemos el error de entender que como Dios obra en la vida de uno, así tiene que obrar en la vida de todos. Y no es así. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. La experiencia propia no se puede imponer a todos. No se puede poner como norma, porque es un error. Sabemos que Dios quiere, por ejemplo, que se evangelice. Dios quiere que se predique el Evangelio, que se enseñe las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Dios da libertad a sus siervos que en cada lugar lo hacen siguiendo unos métodos diferentes. Existen miles de libros cristianos, que intentan importar métodos que han dado resultado en otros lugares, y este es el método, si no lo haces así, no vas a tener resultado. Si haces así, si sigues estos 3 pasos, o si sigues estos 10 pasos, o si sigues estos 20 pasos, entonces vas a tener éxito. Eso no funciona en el reino de los cielos. Puede funcionar en el mundo de la empresa, puede funcionar en otras cuestiones, pero en el reino de Dios eso no funciona así. Y la razón es que cada persona debe buscar a Dios en su lugar y buscar qué métodos son los que debe usar para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a todos. Es como si alguien afirmara: si tú tienes fe como Pablo, Dios te guardará siempre de tus enemigos como le guardó a él. ¿Sería correcto afirmar eso? No. Entre otras cosas porque Pablo murió a manos de sus enemigos. Es decir, Dios le guardó muchas veces. Pero al final Pablo murió por la fe. Fue ejecutado por ser cristiano. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Afirmar que porque Dios guardó a Pablo en un momento determinado, Dios tiene que guardarnos a todos, es un error. Es tomar un texto histórico y convertirlo en doctrinal. Es un error de interpretación. Es acusar a Esteban, a Jacobo y a todos los que murieron de no haber tenido la fe necesaria o de no haber sido como Pablo. Y es totalmente injusto hacer una acusación de ese tipo. Es un error de interpretación bíblica. A veces se toma un texto en que Dios libra a alguien de un peligro y se predica que Dios siempre librará de ese peligro a sus hijos. No podemos hacer eso con la palabra de Dios. Eso es enseñar mal las Sagradas Escrituras. Y ese tipo de interpretación bíblica, de mala interpretación bíblica, abunda hoy en muchas iglesias. Hay que tener siempre en cuenta el contexto inmediato del pasaje, pero también el contexto general de toda la Biblia. Para el apóstol Pablo, la muerte era su continua viajera, su continua compañera de viaje. Siempre le acompañaba la muerte, porque él estaba siempre expuesto a la muerte. Y él era consciente de eso. Pablo era consciente de eso. Pero también lo acompañaba la vida de Cristo, que lo fortalecía a cada paso que él daba en su vida. Por eso dice el texto en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Las aflicciones de Cristo ahora formaban parte de la vida del apóstol. Sabía que otros pasarían por la misma persecución que él estaba pasando, pero también habla de la manifestación de la vida de Cristo.
en nuestras vidas, ahora, en nuestras vidas, porque Él dice, usa la palabra en nuestros cuerpos. Por tanto, se está refiriendo aquí y ahora. ¿Okay? ¿La muerte de Jesús fue el final de Cristo? De ningún modo. Más bien fue la resurrección de Cristo, marcó el principio de una nueva vida. Como está escrito en 2 Corintios 13, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo. 2 Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. No se trata de nuestro propio poder, que es ninguno, sino del poder de Dios en nosotros. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Lo han entendido todo? Pues lo vamos a dejar aquí para la próxima semana, si Dios quiere, que seguiremos con los versículos del 11 al 12. Pero miren, es importante, a modo de resumen, el apóstol Pablo aquí nos está hablando de llevar en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, ojalá seamos capaces de poder entender esto. Oremos para que Dios nos ayude a entender que debemos mantenernos muertos, en un proceso de muerte, de autonegación, en un proceso de identificación con Cristo en sus padecimientos, para que también podamos identificarnos con Cristo en su resurrección, poder y gloria. Y esto es así, no hay poder en la vida cristiana si no hay identificación con Cristo en sus padecimientos. La vida cristiana conlleva también padecimientos. Negarlo es negar la realidad, es negar la verdad. La vida cristiana no está exenta de sufrimientos. Nosotros no sufrimos para conseguir la vida eterna. La vida eterna la conseguimos por medio del sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Pero nuestros padecimientos no son para conseguir la vida eterna, pero sí son para mantener nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Son para mantener nuestra vida sometida a la voluntad del Padre. Son para someter nuestros cuerpos no al pecado, sino al servicio de la justicia. Y esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Tenemos que ser capaces de identificarnos con Cristo en sus padecimientos, en su muerte y en su resurrección. Ojalá que Dios nos ayude a poder entenderlo y, lo que es más importante, a ponerlo por obra. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor.